Comenzamos nuestra última clase y, y bueno, vamos a presentar a Carlos. Mil gracias, Carlos, por aceptar dar esta clase y estar con nosotros y nosotras. Somos gente bueno, de distintos lados del país, colegas que están en distintos lugares y es muy interesante siempre encontrarnos y aprovechar este espacio para compartir. Eh, Les voy a leer brevemente una breve síntesis del currículum de Carlos, aunque creo que la mayoría lo conocemos. Carlos Cliar es investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana, con estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Fue coordinador del área de educación de Flaxo Argentina en el periodo 2008-2011 y actualmente coordina los cursos de posgrado Pedagogías de las diferencias entre cuerpos y miradas y escrituras, creatividad humana y comunicación en la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que bueno, Carlos, hoy vamos a hablar de las infancias, del lenguaje, la educación y la inclusión. Bueno, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, bueno. Espero que me escuchen bien. Lo de verme bien ya es un problema de otro orden, de otra naturaleza. Así en esta pantalla con el rostro de mi tamaño que ocupa casi todo, me siento como muy reducido en el espacio para mi forma de contar las cosas, de preguntar, de afirmar tímidamente. Necesito como más espacio en una sala más tradicional. Estaría paseando, estaría mirando los rostros, los apuntes, qué palabras se toman como subrayado, y habría muchas pistas como para saber qué argumento sostener, qué argumento abandonar. En estas prácticas actuales, el monólogo se instala y uno tiene que bueno, mirar a la organizadora si acaso se queda, porque muchas veces los organizadores apagan sus cámaras con toda razón. Entonces, uno no tiene ese registro gestual que a veces en público ayuda a saber, bueno, adivinar rostros de perplejidad, adivinar rostros de afirmación, rostros perplejos, rostros incómodos y que ayudan muchísimo. A mí personalmente me han ayudado mucho en mi estilo de transmisión o en mi estilo de contar las cosas. Las saludo, les agradezco muchísimo esta invitación. Lamento mi malentendido típico de esta altura del año, en que Nuestro, fuimos los bueno, dos. yo malentiendo todo el tiempo cuando pasa agosto, septiembre, más en las circunstancias del país en las que estamos, empiezo a malinterpretar todo y lo que hago es anotar, pero en servilletas, en rastros de papeles, y creo tener control sobre mi organización. Y a veces como el último día estaba en Chajarí, en el norte de la provincia de Entre Ríos, y al mismo tiempo tenía algo con Bogotá que me había olvidado, y eso hace perder un poco los papeles y otra aclaración, y ya me meto en tema, digamos, tiene que ver con si yo en esta modalidad uno tiene la sensación de que no le está hablando a nadie en particular, uno tiene la sensación de que habla muy en general y de que habla para gente que no conoce, que no ve. Y sobre todo yo hago siempre dos pequeñas advertencias que tienen que ver con el registro que se hace de un encuentro como este. Yo no tiendo a hablarle a la humanidad en general, no tiendo a hablar así como a un público indefinido. Generalmente mi público es de maestros y maestras, de bibliotecarios, de gente que está asociada a la lectura, gente que tiene que ver con el trabajo inclusivo, claro que sí,
Pero uno le habla a personas específicas en contextos específicos, porque lo que uno dice es territorial, básicamente, no es universal. Las preguntas no son generales, pero también son muy territoriales, y ese trabajo les queda a ustedes, ¿no? Es decir, cómo encarnar algunas ideas generales en territorios particulares. Eh, ya vi que, por ejemplo, había alguien de Luis Beltrán, lugar que he transitado un par de veces, tierra de Lisandro Aristimuño. He visto gente de otras partes del país y entiendo que es muy difícil hablar desde mi casa a la humanidad en general, ¿no? Y lo otro es que tampoco uno le habla a la posteridad, ¿no? Uno no puede elaborar un mensaje que trascienda los tiempos, ¿no? Que estar pensando, uy, bueno, esto quedará grabado y por lo tanto tendré que hablar para una suerte de humanidad por venir, y a mí eso me cuesta horrores, ¿no? Es decir, entiendo que quede registrado, entiendo que quede en una nube, y al mismo tiempo eso me hace un poco retasear un poco algunas afirmaciones más radicales o más contundentes, porque tengo la impresión que son válidas por un momento, porque estoy atravesado por la vida, por la coyuntura, por mi país, y eso hace imposible que se pueda trascender tan largamente una atmósfera determinada. A mí me interesa hacer esas aclaraciones de lo territorial y del tiempo, es decir, porque creo que la educación tiene que ver con algo así como un territorio de temporalidades, ¿no? Lugar y tiempo, eh, comunidad, pero sobre todo esa comunidad que en un territorio determinado hace cosas en un tiempo en particular, ¿no? Y no, que es un tiempo trascendente, por supuesto, no es solo inmanente, no es solo aquí ahora, pero que no obedece a reglas ni universales ni de trascendencia temporal. Bueno, aclarado esto, ¿no? Aclarado esto, que a mí me deja más confortable para animarme a decir algunas cosas y ser más, qué sé yo, más cuidadosa en otras, ¿no? Alguna vez me ha pasado, y termino con esta anécdota, esta torpe introducción que estoy haciendo y que quizás ayude a despertarnos en este horario de la mañana. Alguna vez me ha pasado que se me ha preguntado por algo afirmado mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás. Desde el registro en YouTube hay ahí una especie de realidad paralela, de realidad que va por su propio camino, porque muchos de esos videos que yo no subo, que no tengo control sobre ello, han servido para la formación, se han utilizado en lugares que yo nunca visité, donde nunca conversé, y de pronto me llegan preguntas o dudas o sospechas que me hacen volver en el tiempo de una manera muy, muy complicada, muy árida. ¿Por qué dije yo que no se trata de estar preparados, sino disponibles en el año 1999? ¿O por qué afirmaba yo que la inclusión para algunas comunidades es ofensiva? Bueno, habrá tenido que ver con encuentros con determinados grupos, escuchar a determinadas personas que en su momento me hicieron ver algo que yo ni siquiera había entrevisto, ¿no? Como el graffiti que aparece en el INADI de la ciudad de Buenos Aires, un graffiti que nunca han borrado y que dice no queremos tu inclusión, y que para mí ha sido un motivo arduo de debate registrar ese graffiti, tomar esa expresión, suponer de dónde venía y haberlo trabajado en determinados grupos. Y a veces llega la pregunta, ¿qué quiere decir eso de no queremos tu inclusión? Bueno, era coyuntural, tenía que ver con un análisis de un momento. Entonces, dicho todo esto, me animo ahora sí a proponerles una conversación, un debate que atraviese efectivamente las palabras que Andrea ha pronunciado con mucho tino, como son infancias, como son lenguaje, educación, inclusión, en un desafío que asumo cuando se me invita, que es no contarles lo que ya tengo pensado, no contarles lo que ya tengo escrito, no superponer lo que de alguna manera ya está realizado
con un encuentro en vivo, sino asumir ese riesgo a veces que es un salto mortal, una especie de acrobacia, de estar pensando en voz alta y de estar hablando al mismo tiempo que estoy pensando algunas cuestiones. El primer ejercicio que voy a hacer tiene que ver con una especie de biografía de preguntas que he recogido a lo largo de los años, que tienen como foco la idea de la inclusión, no necesariamente en un sentido estricto, en un sentido mecánico, en un sentido técnico, en un sentido de dispositivo, sino en un sentido por momentos muy amplio que se irradia a otros problemas de naturaleza social, económica, política, cultural, y que constituyen para mí la base de una propuesta de conversación sobre cómo podemos conversar, ¿no? Cómo podemos hacer una comunidad que converse a propósito de temas tan trillados, tan recorridos y al mismo tiempo que todavía no se han revelado en plenitud, para decirlo así. Es decir, esa dualidad que hoy nos asiste de decir, bueno, hace 40, 50 años empiezan algunos antecedentes de lo que hoy llamamos inclusión y todavía estamos a la puerta de algo que en muchas biografías, en muchas historias de vida, en muchas trayectorias educativas, no se ha materializado completamente, ¿no? Y antes de formular esas preguntas, que son muy largas, son preguntas incómodas, son preguntas que yo también me hago, son preguntas que invitan a la conversación, hacerles un comentario sobre los dos extremos del problema que he tratado de abordar de una manera más directa, más política, más, para que ustedes me entiendan, intervenir en la vida pública sobre estas cuestiones. Son ejemplos, son metáforas, siempre son torpes, siempre son insuficientes, pero materializan una realidad y un problema. De los dos ejemplos, uno es más conocido y voy a terminar con él de otra manera cuando llegue su momento. El primero ha tenido que ver con un profundo debate a propósito de la entrada al sistema educativo, eso que llamamos la apertura de las escuelas, la apertura de un sistema a cualquiera, a quien quiera, esa idea tan incondicional que yo he tratado de referir o he tratado de describir como un mecanismo de hospitalidad, ¿no? Entrándole a la palabra en toda su trayectoria histórica, tratando de ver cómo se ha elaborado este concepto de hospitalidad, de lugares para habitar, relacionándolo, por supuesto, con lo público, aún en el mundo de lo privado, ¿no? Es decir, aún pensando que las instituciones privadas hacen una tarea pública o dependen de recursos públicos y que por lo tanto no expresan una oposición entre lo público y lo privado porque intervienen en la vida pública formando generaciones, formando líderes o formando modelos de comunidad o formando intereses particulares, siempre van a incidir sobre la vida pública de una manera muy directa. Entonces, el primer ejemplo ha tenido que ver con una insistencia permanente de que ninguna institución educativa puede, podría, debería hacer selección de estudiantes en el ingreso. Y esto obviamente lo voy a referir a la educación inicial, porque es ahí donde comienza esa experiencia que llamamos la experiencia de la multiplicidad, que es la principal experiencia que puede ofrecer la educación, la entrada al mundo de la multiplicidad, de los cuerpos múltiples, de las sexualidades múltiples, en fin, de los mundos múltiples, de las vidas múltiples, que de alguna manera expresa mucho más que cualquier otro rasgo, atributo de la educación, una filiación de la educación con la democracia, con la igualdad, con la justicia, también con la inclusión. Pero advertíamos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, una solapada reticencia
a que ciertos chicos y chicas no pudieran entrar o entraran bajo ciertas condiciones, y por lo tanto se ha impulsado junto con un grupo de abogados de una asociación civil una especie de requerimiento que dictamine que ninguna escuela, más allá de su carácter privado o público, pueda hacer algo así como selección de personal si lo llevamos al plano empresarial, ¿no? Si esa suerte de este chico, esta chica, por algún atributo no me conviene para el proyecto educativo, o no encaja en el proyecto educativo, o no corresponde a este proyecto educativo, o no podrá alcanzar los objetivos de este proyecto educativo. Es una medida que ya fue aprobada, es decir, la jueza ya dictaminó de alguna manera prohibiendo a las instituciones educativas de la ciudad que intervengan en ese plano, que determinen en ese plano quién entra y quién no entra, como si hubiera patobicas en la puerta, digamos, porque eso sería la expresión más acabada de entender la educación en dirección contraria a la experiencia de la multiplicidad, que sería entender la educación solo para algunos, los parecidos, los idénticos a sí mismos, y un poco la creación de un objeto comercial o de un objeto pedagógico cuya filiación estuviera en manos de una determinada secta, una determinada población, un determinado barrio, un determinado tipo de familia y también obviamente un determinado tipo de cuerpo, etcétera, etcétera. Yo necesito resaltar este ejemplo, lo necesito subrayar una y otra vez, porque de alguna manera sé de los inconvenientes que esto plantea a las escuelas, sé que las escuelas enfrentan arduamente un trabajo cotidiano, no lo niego, sé de lo que se trata ese trabajo cotidiano, pero al mismo tiempo mantengo, sostengo, refuerzo la idea de que educar significa de alguna manera oponerse a la idea de que hay destinos irreversibles o que hay destinos irrevocables o que las formas del nacimiento determinan las formas de la vida futura. Sin ser ingenuo con esta idea, creo que aquí hay el meollo de una cuestión que es absolutamente necesario revisar, ¿no? De cuánto la educación repite el nacimiento de alguna manera, le da una especie de naturalidad absoluta, ¿no? Como si dijéramos, dime dónde has nacido y te diré qué podrás hacer en la vida, dime con qué cuerpo, con qué familia, en qué barrio, en qué país, en qué parte de la ciudad estarás, dime cómo son tus padres, y de alguna manera hay una suerte de profecía o una pedagogía agorera de lo que será ese sujeto a lo largo de la vida. Me parece que educar es lo contrario en este sentido, ¿no? Es decir, dado el nacimiento, lo antes posible crear una experiencia de la multiplicidad y que esa experiencia de la multiplicidad justamente pluralice la potencia de los destinos, ¿no? Ofrezca diferentes destinos que constituyen, configuran la idea de lo humano, porque si no, la trampa de la diversidad nos hace creer que hay una diversidad de origen, pero no hay una diversidad de destino, ¿no? Que es un poco lo que he tratado de discutir en varios textos y con varios grupos, y no significa otra cosa que la afirmación de una diversidad del humano, pero a lo largo de toda la vida, ¿no? No solo a lo largo del nacimiento como gesto descriptivo o enunciativo, sino fundamentalmente como una pluralidad en la que el mundo se construye, se inventa, se recrea, también se destruye, también está enmarcado en gestos de horror y de belleza, por supuesto. Dicho esto, que es como una puerta de entrada, ¿verdad? Una puerta de entrada. Decir, bueno, ¿qué pasa en ese gesto de acogida?
Y si nos referimos a la inclusión, puede haber inclusión cuando ya hay una selección inicial que determina que las formas del nacer son absolutamente irrevocables para las formas del crecer, del desarrollarse, del madurar, del tener experiencia, al aprender. Uh, Aquí hay unas aguas porque evidentemente hay prácticas pedagógicas, hay modelos de trabajo que sin confesarlo o confesándolo han partido de esta idea de un cierto naturalismo educativo, para decirlo así, de un cierto darwinismo, si lo quieren en términos más espeluznantes, digamos, de algún modo, una suerte de pedagogía que se construye a través de el voluntarismo individual, de quienes triunfan y quienes no triunfan, de modelos de exitismo creados de antemano, que hacen referencia a qué tipo de vida es la que vale la pena ser vivida y qué tipo de vida no vale la pena ser vivida. Me estoy metiendo en un berenjenal, en un asunto complicado, pero también en una toma de posición bastante contundente, creo yo, que es que los asuntos del nacimiento pertenecen a políticas públicas mayúsculas y los asuntos que siguen al nacimiento provienen de otras políticas públicas también mayúsculas, pero referidas al plano formativo, al plano de la preparación, al plano de la educación. O para distinguirlo claramente, eh, los problemas sociales, económicos, de salud tienen que ser resueltos previamente. Esto tiene que ver con los cuidados de las primeras infancias. La educación requiere de un proceso de igualdad de políticas públicas antes de llegar a la escuela. La escuela no puede resolver la enorme inequidad de nuestros países, de nuestras ciudades, y por lo tanto debe, a deuda, todo el tiempo se siente en deuda con respecto a la creación de esa igualdad que, repito, le compete mucho más al plano de la equidad de las políticas públicas que estamos padeciendo también en los primeros años de vida. Para que se entienda esta distinción, yo siempre apelo a una distinción que hacían algunos griegos y que retoma Hannah Arendt en La crisis de la educación, cuando se marca, se denota la existencia de un doble sentido para la vida, o de una doble expresión para la vida, o de un doble lenguaje para la vida, una doble terminología para la vida, que es la expresión zoé, que corresponde a la vida zoológica, y la expresión bios, que corresponde a una vida biológica, pero que la filosofía ha tomado sobre todo como la vida biográfica, ¿no? Esa distinción tan profunda y tan crucial entre tener una vida que nace, crece, se reproduce y muere, y que de alguna manera al morir no pasa nada porque habrá otra vida que nace, quiero decir, o equivalente a la vida de las plantas, a la vida de los animales, una vida sin más, una vida que muchas veces no vale la pena ser vivida, una vida que muchas y muchos sienten que no están viviendo, y la vida biográfica, que para mí es el objeto central del campo educativo, es decir, cómo los que nacen pueden empezar un relato sobre el mundo y sobre la vida, su propio relato sobre el mundo y la vida, repito, en una experiencia múltiple y plural que les haga escuchar otros relatos, y por eso se llama vida biográfica, una vida que vale la pena ser vivida, una vida que merece la pena ser vivida, y a mi modo de ver, y me voy a meter otra vez en un problema, no es o no refiere a la vida en familia, a la vida íntima, a la vida personal, sino que refiere a la vida colectiva. Es decir, no es la biografía del yo, sino que es la biografía del uno en relación con otros. Es la vida de la alteridad, es la vida de la multiplicidad, es la vida de la diferencia. Por eso le presté tanta atención a esa forma de entrar a las instituciones,
porque creo que ya ahí hay una señal de qué tipo de mundo plural tenemos, si es que lo tenemos, de qué idea de comunidad tenemos, si es que la tenemos, de qué idea de diversidad o de diferencia tenemos, que garantiza una estructura inclusiva justamente en este primer gesto de si el mundo no te da la bienvenida, porque la desigualdad no es otra cosa que no darte la bienvenida y arreglárselas como se puede, pues la escuela es básicamente ese lugar que te da la bienvenida, que te debería dar la bienvenida al mundo de verdad, al mundo complejo, al mundo de todos y todas. De tal manera que, y esto lo advierto antes de entrar en las preguntas, para mí la experiencia educativa es una experiencia de recomienzo. Si entendemos el nacimiento como comienzo, de alguna manera, si lo entendemos como aquello que da inicio a la vida, la experiencia educativa genera, ofrece, no siempre, no de la mejor manera, pero esto es justamente lo que hay que elaborar y relaborar permanentemente, una experiencia de recomenzar, de ojalá infinitos recomienzos. Esta idea de recomenzar yo la he tomado de trayectorias de vida, la he tomado de testimonios, de gente que me ha contado, me ha explicado cómo se sentían, esa incómoda, dolorosa sensación de no poder recomenzar nunca, de que las cartas están echadas, de que la suerte está echada, y que justamente la educación colabore a que las cartas están echadas, para mí es una paradoja o una contradicción, repito, dolorosa. Hay que ponerla en ese plano porque cuando uno escucha estas historias, cuando escucha de verdad, cuando escucha porque quiere escuchar, porque quiere saber, porque quiere entender, esa experiencia de no haber podido recomenzar es tan vital como la experiencia de haber podido recomenzar, ¿no? Aquí no voy a dar ejemplos, me parece que todos los tenemos a la vista, de chicos y chicas que han padecido la continuidad obstinada de un camino que se les ha trazado, o de los que no se espera nada, o de los que se cree que tienen que salir, o de los que pensamos que no llegarán a nada, de una manera muy injusta y muy arbitraria, lo digo así, pero básicamente me sostengo en aquellas experiencias donde la educación ha sido transformadora, no en general, sino en planos muy particulares de la vida, porque ha permitido, entre otras cosas, haber creado las primeras amistades, los primeros amores, las primeras experiencias de socialización, las primeras experiencias de contacto, más allá, repito, del ambiente donde hemos nacido. Bueno, toda esta abundancia que he tratado de darle a un primer ejemplo, un primer norte del asunto, es porque creo cabalmente en la idea de dar la bienvenida a los que han nacido, si no el mundo no se renueva, si no el mundo lo que hace es repetirse a sí mismo, y dejo, por supuesto, entrever que hay mucha educación sostenida en este principio naturalista, vuelvo a decirlo, porque nunca me va a parecer suficiente cuando escucho maestras y maestros hablar mal de sus alumnos o no dar, no apostar por sus alumnos, o trazar una especie de asimilación de la vida del otro en la vida del uno, o plantear modelos vitales absolutamente imposibles o impracticables. Y entonces quise concentrarme en este primer ejemplo, que es, yo lo llamaría el ejemplo del inicio, el ejemplo del comienzo, ¿no? Y cuánto la inclusión debería ser una experiencia al recomienzo. Y eso sitúa a la niñez en una relación amorosa, claro, en una relación de cuidado, en una relación donde, dada la desigualdad inicial, inmediatamente lo que hay que hacer es proceder a experiencias de igualdad lo más armoniosas, lo más comunitarias, lo más múltiples posibles.
Ahora voy al otro ejemplo, al otro extremo, digamos, me voy al final de la cuestión en esta torpe historia que quiero construir sobre desde el nacimiento hasta el final de determinados ciclos de estudio, determinados ciclos educativos. El segundo ejemplo es más conocido, tal vez, es otro tipo de discusión, y sin embargo se puede reencontrar con lo primero de una manera, a mi modo de ver, muy nítida, que ha sido conocido, reconocido como el caso Alan, uh, que me tocó también en primera persona dedicarme a ello, escuchar las voces de los personajes principales de la escuela, del Ministerio de Educación, a propósito de la controversia sobre los títulos, los diplomas, la culminación de los estudios. Para quienes no conocen, está bastante documentado, porque además fue un caso testigo, en donde la situación llevada al campo del derecho llevó a una pugna entre una familia que exigía de la escuela, del colegio al cual su hijo con síndrome de Down había ido toda la vida, con el mismo grupo, que le dieran el diploma de finalización de estudios secundarios, y que llegado el momento cuando esa entrega era posible, digamos al final del ciclo de todo el grupo donde Alan pertenecía, a él no se lo dieron porque había una suerte de doble calificación o doble evaluación o doble proyecto no explícito o explícito a medias tintas entre un pasaje social, un pasaje que tenía que ver con que Alan no perdiera su grupo, y el pasaje, yo diría, más formal, más de aprendizaje formal, donde había sido reprobado permanentemente, ¿no? Como si hubiera una especie de línea divisoria entre la vida en comunidad y la vida que aprende, ¿no? Marcando esta diferencia con un proyecto pedagógico individual que acompañara a Alan a lo largo de la escuela secundaria y un proyecto más general donde Alan era constantemente reprobado. Sin embargo, la familia nunca había tenido acceso a esta duplicidad, ¿no? Al menos esto es lo que consta, que no había habido una especie de confesión o explicitación del procedimiento de unas notas enviadas al ministerio y unas notas enviadas a los padres, ¿no? Unas valoraciones o evaluaciones duales, para decirlo así, sin, repito, una conciencia clara de parte de los padres sobre esta duplicidad, ¿no? O esta ambigüedad. Yo aquí no voy a discutir algo que fue expresado en el juicio al que asistí sobre qué duda cabe, como fue dicho en ese momento, no por mí, por supuesto, qué duda cabe que Alan jamás aprendería álgebra, historia y qué sé yo. Por lo tanto, el ministerio insistía en que no le podía dar un diploma igual a los demás. Porque evidentemente se le habían ofrecido todas las posibilidades y él no había respondido adecuadamente, ¿no? Por más que haya sido el mejor amigo, los premios a la persona más solidaria y no sé cuántas otras cosas, repito, en esta rara duplicidad que hacemos de la vida de las personas con discapacidad, a las cuales le atribuimos algunas virtudes fijas para toda la vida, inalterables, y les quitamos otras virtudes o les planteamos algunos defectos con los mismos trazos, con los mismos rasgos, inalterables para toda la vida, y qué cariñosos que son, qué afectivos, etcétera, ¿no? Como si no pudiera haber un síndrome de Down retraído, o como si no pudiera haber un síndrome de Down, qué sé yo, con otras apetencias, con otros intereses. Dicho esto, la discusión para mí tenía que ver con qué quería decir haberle dado todas las posibilidades y cómo se juzgaba el aprovechamiento o lo que había hecho Alan con eso,
porque para mí esa era la discusión, digamos, la discusión formal de los departamentos jurídicos era otra, pero para mí la cuestión era decir, dado un proyecto, dado una experiencia, dado una forma de enseñanza, cómo juzgar lo que un individuo toma de ello, sobre todo si lo pensamos en términos del presente inmediato y no lo consideramos a largo plazo, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de decidir qué hacemos con lo que se nos enseña. Podemos darnos cuenta en el momento de su trascendencia, podemos prescindir y ser completamente indiferentes, o podemos aprender sobre ello mucho tiempo después. Y sin embargo no estamos sujetos a evaluaciones o valoraciones sobre si hemos perdido la posibilidad de aprender en el momento en que fuimos enseñados. Esto es una larga discusión filosófica. Lo pongo en esos términos porque es la expresión más cabal de una crítica a la época sobre el valor del aprendizaje, sobre la subestimación del enseñar y sobre esa relación que a mi modo de ver no es transparente entre enseñar y aprender, entre posibilidades o atmósferas de enseñanza y posibilidades y atmósferas de aprender. Mucho menos en esta época en que el aprender hoy quiere decir cualquier cosa y enseguida retomaré esta cuestión. Dicho esto, verán ustedes que hay dos problemas. El del inicio creo haberlo retratado con un cierto cuidado, con una cierta profundidad. Merece mucho más porque es un pasaje hermoso y dramático al mismo tiempo, el pasaje de la vida zoológica a la vida biológica biográfica, pero del otro lado tenemos una especie de posición retrospectiva sobre los procesos de inclusión que se han llevado a cabo y que reflejan de una manera, a mi modo de ver, muy transparente, toda una serie de problemas que llevan a suponer que alguien que ha vivido esa experiencia no puede ser homologado a otros compañeros y compañeras que han pasado por el mismo proceso. Eh, lo voy a decir de otra manera, una manera más desnuda, más transparente, más descarnada. Yo estuve completamente a favor de que se le entregara el diploma porque creo que esta persona en particular, pero calculo que todos y todas, han hecho lo posible. Es decir, no se le puede poner a la educación del lado de lo imposible, sino del lado de las posibilidades, del lado de la potencia, digamos, para decirlo así, porque una valoración de la impotencia impediría el paso al aprendizaje. Para que esto quede claro, lo que quiero decir es que si todo el tiempo estamos regulando la impotencia, controlando la impotencia, vigilando la impotencia, subestimando la impotencia, evidentemente la condición de vulnerabilidad para el aprendizaje se expresa de una manera muy clara, muy inmediata además, ¿no? Por lo que no se puede aprender, por lo que no se sabe hacer, por lo que no es afirmativo en una vida, ¿no? Es decir, yo sé que del no se aprende muchísimas cosas, pero lo entiendo en un panorama más general, lleno de síes, de noes, de quizás, de casi, de sin embargo, de pero y otras tantas partículas del lenguaje que nos ayudan a mantener vínculos honestos, vínculos duraderos, vínculos, repito, en una idea de comunidad, no una idea de individuación, eh, para quitarnos las sospechas de encima. El final de la historia es que primero recibe su diploma, pero con fecha, no me acuerdo exacta, pero 3 o 4 años después. Por eso vuelve otra vez a juicio y vuelve también con esa idea de si en el dorso de un diploma tiene que figurar o no, que ha habido allí un proyecto pedagógico individual, que por lo tanto no hace equivalente ese diploma al diploma de al lado, y que por otro lado condiciona la vida futura en términos laborales o en términos de empleo o en términos de posibilidades de desarrollo, y por lo tanto la insistencia de la familia en que el diploma debía retrotraerse al momento en que fue entregado a todos sus compañeros, lo que abrió un hermoso, fecundo debate
no solo sobre el comienzo, ¿no? Que siempre parece que con la inclusión estamos comenzando, sino sobre la finalización, y por lo tanto yo describiría estos dos extremos como una mirada prospectiva a propósito de dar la bienvenida y que sea la institución educativa un lugar hospitalario, un lugar para habitar, pero al final del proceso entender en qué sentido hemos trabajado con la idea de igualdad y en qué sentido no lo hemos hecho. Y esa distinción de diplomas marcaría un fenómeno que todavía hay que resolver, que todavía hay que pensar o hay que anticipar sobre, repito, puesto filosóficamente el asunto, qué quiere decir haber participado en una experiencia educativa, qué quiere decir haberla aprovechado y qué quiere decir haber aprendido de esa experiencia educativa. Por supuesto que no me estoy refiriendo a contenidos escolares, aunque también, porque no reniego del conocimiento, al contrario, es central. Lo que estoy planteando es la relación con el conocimiento, no el conocimiento por sí. Y entonces, en ese sentido es que estoy planteando como puntos de partida y puntos de llegada, y en el medio toda una serie de debates que ahora sí encarnan esas preguntas que quería compartir con ustedes. No me olvidé, no crean que estoy en mi caos de pensamiento en vivo, no me olvidé ni un segundo que les había dicho que quería compartir con ustedes algunas preguntas, a ver qué es lo que pasa. En todo caso, después las acerco, se las paso a Andrea para compartirlas. No están en ningún texto, creo yo, que haya escrito. Son preguntas que están en un archivo que después de cualquier conversación entro de nuevo a verlas, a retocarlas, a reelaborarlas, porque son objeto de conversación, de formación, de debate permanente, inextinguible, diría yo. Por otro lado, solo les digo que en este sistema de preguntas, unas 6, creo que son 6, eh, no hay predominancia de una sobre otra. Estas no están planteadas como si fuera un PowerPoint de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 preguntas concomitantes, son 6 preguntas que respiran al mismo tiempo, pero como nuestro habla es secuencial y temporal, tengo que anunciarlas una por una, pero yo las plantearía como en un modelo rizomático, quiero decir sin jerarquía de preguntas, sino todas ellas en un mismo territorio. Las voy leyendo. Y si hay algo que creo que todavía no me garantiza el valor de la pregunta, lo explicaré, ¿no? Entonces, la uno, que no es la primera, pero es la uno, dice así. Todas tienen que ver con sí la inclusión, ¿no? Sí la inclusión. Si tiene que ver con el derecho, si se asocia a otros derechos como el del trabajo digno, el acceso a la vivienda, la libre circulación, el esparcimiento, la niñez, la mujer, que no se han resuelto en gran parte de nuestros países porque están bajo una racionalidad jurídica fuertemente patriarcal y está formulada en un lenguaje del cual la mayoría está excluida y se siente extranjera, es decir, no puede tomar la palabra ni conversar en ese lenguaje. Bueno, esta primera pregunta no hace más que preguntarse por la idea de inclusión como derecho. Yo entiendo, soy partidario de la educación como derecho, el juego como derecho, la niñez como derecho, la lectura como derecho, pero no me contento con, o no me deja tranquilo, o no me pongo sereno al llevar todo al plano de una cierta racionalidad jurídica. Porque además esa racionalidad jurídica históricamente ha sido patriarcal, ha sido profundamente patriarcal. Y en términos de lenguaje, que también formaba parte de esta conversación, como bien se sabe, la formulación de un derecho generalmente excluye otros lenguajes o
absorbe otros lenguajes, lenguajes más inventivos, más metafóricos, lenguajes más políticos, lenguajes que siempre están en movimiento, los asume o los absorbe a eso que llamamos la expresión de una racionalidad jurídica codificada en términos de derecho. Sin negar su importancia y su trascendencia, la pregunta todavía tiene validez porque podemos manejar estos asuntos en términos solamente o puramente textuales. Ya lo sabemos bien que muchas provincias, muchos estados, desde hace muchos años, han declarado, han determinado, han reglamentado a través de convenciones y a través de otras prácticas jurídicas el derecho a una escuela inclusiva o el derecho a la educación o el derecho que asiste a todas y todos. La pregunta aquí es qué grado de participación de los principales afectados ocurre en el interior de un lenguaje jurídico, si el lenguaje jurídico en realidad no hace perder movimiento a la expresión de los movimientos sociales, si es textual pero no es conversador, ¿eh? Y entonces, desde ya que pongo la pregunta, porque tantos otros derechos que fueron promulgados no están garantizados todavía hoy y por lo tanto contentarse con una expresión jurídica me parece a esta altura de los acontecimientos escasa, ¿no? Mezquina. Por lo tanto, propongo un debate a propósito de en qué lenguaje conversamos sobre educación, que es una vieja pretensión mía, de que conversemos honestamente, sinceramente, en un lenguaje que involucre a todos y a todas. Yo sé que se han hecho trabajos muy hermosos sobre niños y niñas discutiendo sobre sus derechos. Me queda la incógnita si eso es el lenguaje de la infancia, me queda la incógnita, o si no es un lenguaje adulto que es llevado al plano de la infancia y de alguna manera colocado allí como uno de los lenguajes posibles sin más. Pero esta pregunta tiene un desdoblamiento inmediato en la misma pregunta, porque abre el juego a la pregunta por lo justo, por la justicia, y no por lo jurídico, y hace esta distinción formulada del siguiente modo. Si la inclusión tiene que ver con lo justo, no con lo jurídico, repito, no con el lenguaje jurídico, no con la racionalidad jurídica, sino con el orden de lo justo, de lo que tiene que ver con una rara combinación entre necesidad y deseo, con lo que es justicia en el sentido de lo que las comunidades intentan hacer diferente a lo que se viene haciendo. Y a eso yo llamo lo justo, es decir, cuando una comunidad interviene sobre una historia de injusticia y su propia configuración le permite avanzar hacia lo justo, remediar lo injusto. Y que por lo tanto no repiten las formas actuales del mundo en relación a los descuidos, al imperio de los descuidos que hemos vivido en las últimas décadas a nivel planetario, a nivel planeta, a nivel tierra, a nivel territorio, a nivel vida personal. Entonces, aquí en la primera pregunta no solo es una interrogación, un cuestionamiento hacia el lenguaje jurídico, a la razón jurídica, sino a una posible relación que hay y que quizás hemos olvidado, porque en la historia de la civilización ha habido un periodo prejurídico de justicia, si podemos pensar que muchas de las cosas que queremos hacer no tienen más que ver con una idea comunitaria de lo justo, mucho más que con la expresión acabada de un lenguaje del derecho que a su vez carga consigo una larga historia patriarcal. La segunda, que es la número dos, no es segunda, la segunda se pregunta sobre si la inclusión tiene que ver o con qué idea del mundo tiene que ver. A mí esta pregunta siempre me ha interesado, ¿no? Porque hemos visto gestos muy, ¿cómo decirlo?, muy solidarios en el plano de una inclusión particular,
como por ejemplo puede ser de alguna discapacidad en el seno de la escuela pública, pero al mismo tiempo, o privada, pero al mismo tiempo una configuración de odio y de violencia en planos más generales. De tal manera que la pregunta que cabe es una pregunta de en qué idea del mundo cabe la idea de inclusión, la práctica de la inclusión, en qué idea del mundo. Si tiene que ver solo con el mundo que está a nuestra frente, si tiene que ver con ese mundo que reconocemos, que es el nuestro, el que nos toca, o si tiene que ver con el mundo de lo que olvidamos, tiene que ver con el mundo de lo que ignoramos, tiene que ver con el mundo de lo que se ha abandonado. Uh, Como por ejemplo, se puede decir, bueno, si hay discapacidad cerca, me conmuevo y hago lo justo, pero como generalmente esta experiencia está un poco invisibilizada, se podría decir que en la discapacidad, en las sexualidades, en las comunidades originarias, en asuntos de género, lo que planteamos en educación tiene mucho más que ver con un mundo que no es nuestro, con un mundo que no nos toca, con un mundo olvidado, ignorado, perdido, desechado, abandonado, y que constituye el verdadero mundo educativo. Eh, y esto va también en relación a la fuerza que impulsa lo educativo, si es una fuerza que tiene que ver apenas con mi mundo alrededor o si tiene que ver con el mundo más amplio, más, y por lo tanto es un gesto más generoso, ¿verdad? Es un gesto más alargado, es un gesto que no empequeñece el mundo, sino que lo hace más amplio y más ancho y más largo. Entonces la pregunta aquí es muy directa: ¿cuánto hay de continuidad del mundo tal como lo conocemos en el gesto de la inclusión, o cuánto hay de interrupción, ¿no? Yo llamo este gesto de interrupción, ¿no? Interrumpir ese mundo de la normalidad, interrumpir ese mundo de la única sexualidad, interrumpir ese mundo de la civilización blanca, procede a un campo inclusivo, porque si no lo haremos bajo las ópticas binarias o las ópticas de oposición entre lo normal y lo anormal. La inclusión vendría o podría ser considerada un gesto de interrupción, a mi modo de ver claramente, pero bueno, se pone en debate. En tercer lugar, pero no es tercero, la tercera pregunta es si solo tiene que ver todo esto que estamos haciendo con la inclusión, si solo tiene que ver con el aprendizaje, siendo que esta época ha puesto al aprendizaje, como deslicé antes, casi como la única obsesión, pero sometido a lógicas de aceleración, en lo que llamamos un neurocapitalismo a ultranza, definido solamente desde una óptica de pura potencia, que tiene que ver con los esfuerzos y las voluntades personales, que está hoy fuertemente regulado por las industrias de entretenimiento y de información, y muy sometido además a una lógica instrumental evaluadora. Entonces, esta es una pregunta que cuestiona que el mecanismo de la inclusión solo se va a referir a que ciertas personas, ciertos chicos y chicas puedan aprender, y que el único criterio es si lo hacen más o menos como lo hacen los demás, siendo, repito, que el aprendizaje se ha vuelto ya no el vínculo con un saber, sino el aprendizaje en el sentido más utilitario, más del provecho individual, más como mercancía, y que pone en tela de juicio la idea de escuela, la idea de a qué se dedica la escuela. Y por lo tanto, en cuarto momento, si no es cierto que la inclusión eh, estaría hablando mucho más que del aprendizaje, de los modos de enseñar, de la historia del enseñar, no desde el punto de vista técnico o de dispositivo, sino que de alguna manera es una interrogación a nuestro oficio, a nuestras responsabilidades y a nuestra tarea. Por lo tanto, aquí la pregunta se curva hacia nosotros mismos. La inclusión se ha visto generalmente como
una flecha que apunta hacia el aprendizaje del otro, y me parece que nos merecemos una discusión a propósito de cuánto la inclusión ha tensionado nuestra tarea, la ha puesto en otro lugar, la ha puesto en otro tiempo, y crear conversación a propósito mucho más de ello, de nuestro oficio, de nuestra tarea, de a qué nos dedicamos, que, y no lo digo individualmente, lo digo colectivamente, que a la mera idea de la exigencia de rendimiento o la obtención de resultados acorde con edades y niveles. Sigo con la siguiente pregunta. La inclusión tiene que ver con una promesa de igualdad que algún día se materializará, con una suerte de postergación del tiempo presente en nombre de todo lo que habría que hacerse para que alguna vez logremos un tiempo igualitario, un espacio igualitario, o es justamente crucial que se relacione la inclusión con una idea de igualdad inicial, que yo llamé de igualdad a primera vista de una manera un poco torpe, una igualdad como una atmósfera donde sea posible que cualquiera, que cualquier cuerpo, que cualquier lenguaje, que cualquier individuo o comunidad pueda recomenzar. Repregunto si la inclusión apunta hacia un futuro borroso que no permite la sensación de poder crear un recomienzo en la vida, o es ya ese recomienzo, ¿no? La idea inclusiva ya como un recomienzo. Avanzo a la siguiente y me pregunto si tiene que ver con una discusión apenas sobre la función de las escuelas, de los colegios, las universidades, los jardines, como quieran, o afecta eso que nosotros llamamos directamente el corazón de las formas de lo escolar o de las formas de lo educativo, es decir, no tanto la escuela hecha, sino el hacer la escuela. Esa idea que tiene que ver con cómo se han consagrado y se han vuelto tradicionales ciertos tiempos y ciertos espacios en que los procesos educativos se desarrollan, no profanando la idea de lo sagrado del aula, lo sagrado de la transmisión, lo sagrado de la explicación, lo sagrado de las prácticas pedagógicas, y cuánto la inclusión podría haber sido o ser todavía un gesto de profanar lo sagrado, alterar lo sagrado, poner en tela de juicio lo sagrado. Lo sagrado entendido aquí como una tradición que se repite sin reelaboración. No pone en tela de juicio la necesidad de tradiciones o de memorias o de repeticiones. Estoy hablando de aquellas que no han sido reelaboradas comunitariamente. Una pregunta más, si tiene que ver con esa imagen preponderante de la educación como preparación, o si tiene mucho más que ver con la idea o la imagen de la educación como constructora de comunidad, que hoy están en litigio y están en tensión. Es decir, la historia de la educación siempre ha tenido estos dos elementos en conjugación, educar como preparar y educar como construir comunidad, pero hoy la fuerza arrolladora de una idea preparatoria, utilitaria de la educación, subordina o destruye la posibilidad de comunidad. Entonces me pregunto cuánto la inclusión tiene que ver con ese juego de poner a alguien en las lógicas de la preparación utilitaria y o cuánto tiene que ver con incluir como la entrada a la construcción de una comunidad diferente. Y para mí hoy, no solo con la inclusión, digo en términos generales de política pública, esto marca también una frontera entre formas de entender lo educativo, formas de hacer lo educativo. Bueno, eh, estoy llegando a la orilla del asunto. He ocupado
pese a la torpeza inicial de no poder entrar a la reunión, pero me gustaría dedicar los últimos minutos a una posible conversación. No voy a leer algo que iba a leer al final, porque eso sí que está en un libro y no tengo ningún reparo en decir que ofrezco ese texto en particular de modo gratuito y de modo público, que es la carta que algunos años después yo escribí para Alan, el, aquel muchacho ahora ya casi adulto, que conocí, que compartí algunos tiempos, que ayudé a algo en el campo de lo jurídico y en el campo de lo justo, una carta muy sentida, muy difícil, para contarle cómo lo había vivido yo. Uh, Eso está en un libro que se llama Cartas Educativas, que se publicó este mismo año, a inicios de este año, pero ofrezco recortar esa carta en particular y junto con estas preguntas enviarla a Andrea para que ella lo pueda distribuir si les interesa. Por supuesto que no es ninguna imposición ni nada obligatorio, es extender esta idea de compartir textos, palabras, conversaciones como lo profundamente educativo. Bueno, ¿qué les parece si abrimos? Si quieren comentar, quieren contar, quieren poner preguntas comunes, yo aquí a disposición por un rato más en esta Carlos, vorágine que nos toca a todos. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. gracias. Yo creo que igualmente tal vez nos encantaría escucharte leer la carta a vos, porque es ¿Ah, distinto sí? leerla que escucharte a vos leerla. Igualmente, obvio, vamos a dar paso a Bueno, intercambiar. bueno, me adapto a lo que ustedes consideren. Yo la tengo delante de mí, de tal manera que estaba dispuesto a hacerlo. Dale. Es una carta demorada, no es una carta rápida, no es un folio, entonces llevará su tiempo y probablemente coincida con parte del final de nuestro encuentro. Como ustedes lo decidan, para mí va a estar muy bien. Como quieran, como quieran. Igual si querés intercambiamos, como damos lugar a A ver intercambiar qué y dice el pueblo, qué dice el qué dice pueblo. el pueblo. Opción una, Perdón. sí. Bueno, yo quería decirte algo antes de la decisión, de si la carta ahora o puede ser la carta en otro momento que te encontremos también. Ajá. No sé, yo estoy impactada verdaderamente por la claridad absoluta de las palabras que pocas veces suelo escuchar. Así que Bueno, muchas gracias, muchas gracias. gracias a vos. Bueno, no sé si la claridad es virtud, a veces Sí. ofende, a veces No, bueno, duele. en este caso te lo digo como gratitud y como comentario me parece que esto de la inclusión tiene que ver también con algo más profundo que me parece ideológico, que es la concepción de sujeto. ¿Sí? Ujú, ujú. Porque cuando alguien nace, y aunque dejemos el sujeto biológico, hay una concepción respecto de este sujeto para todo en la vida, incluido cómo se va a educar. Claro que Y sí. bueno, eso es como Claro que sí. me parece a mí, que no hay que olvidarse de eso, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo ha ido el sufragio eh, justo Hay en gente, estas mucha épocas? gente que te quiere escuchar, pero diría que podemos Ay, dedicar, no sé cuánta duración necesitas para poder leerla, pero podemos intercambiar un poquito y después escucharla. A ver, hay varios que dicen que les gustaría escucharte en el chat, pero bueno, sí, es una nada. carta de más de 7, 8 páginas. Que leída. Miren, les voy a confesar algo para no despreciar la opción. La voy a grabar, esta carta más tarde o más temprano la voy a grabar, la voy a poner en voz. Y si les parece bien, entonces estaré atento para también enviar el audio. Y ahora quizás aprovechemos Intercambiar. para intercambiar. Sí, sí. Bien.
Yo lo que quería rescatar, hubo como muchas ideas muy potentes y muy emotivas y muy emocionantes. Trabajo también en una escuela privada, con lo cual todo ese tránsito de las bienvenidas y las inclusiones, exclusiones y admisiones, como psicopedagoga de la escuela me atravesaron y estamos como cambiando eso, ¿no? Pero nada, rescatar para tomar muy en cuenta esta relación poco clara entre enseñar y aprender que planteaste, ¿no? Eh, Ajá, como que no todo lo que, cómo es ese vínculo tan complejo y opaco a veces, ¿no? En relación a lo que es enseñar y aprender. absolutamente, absolutamente. Y, Eh, si querés voy por ahí un rato, me apasiona esa cuestión. Apagué un ratito la cámara por una razón que es que había perdido estabilidad, no quiero perder la conversación, enseguida pongo la cámara de vuelta, pero mientras tanto, si les parece bien, sigo. Eh, Hay algo muy raro en este sentido del enseñar y aprender que a lo largo de la historia ha ido cambiando muchísimo, ustedes lo saben muy bien, porque en ciertas épocas el enseñarlo era todo y la figura trascendente y el centro de gravedad era la figura de quien enseñaba, homologando esa figura a la idea de la explicación, ¿no? Después hubo como una especie de liberación en la cual se podría decir que se invirtió radicalmente el proceso y hoy hay una, repito, para mí una obsesión por el aprender que de hecho ha llegado a los medios de comunicación, donde se afirma, por ejemplo, que en la escuela pública los chicos no aprenden nada. Lo he escuchado, me ha tocado escucharlo muy en primera persona y por lo tanto creo que no se puede hacer este análisis sin un análisis de lo que hoy está puesto como aprender en las sociedades de mercado o en las sociedades del capitalismo cognitivo. Es impensable decir que ese aprender es ingenuo o ese aprender sigue siendo el mismo aprender que hace unas décadas atrás, ¿no? Entonces yo lo que humildemente hago ver es que en realidad entre enseñar y aprender hay un abismo de sentido, un abismo, pero no un abismo al estilo al borde del acantilado, ¿no? Un abismo vital, un abismo apasionante que nunca se rellena entre lo que fue dado y lo que fue tomado, entre lo que fue ofrecido y lo que fue recibido, y que lo expreso a través de una máxima de la paideia griega, cuando se decía que enseñar tenía que ver con ofrecer signos a los demás y que otros descifrarán a su tiempo y a su modo. Yo no me canso de decir hola, que, Paz. que enseñar tiene que ver con un ofrecimiento que otros descifrarán a su tiempo y a su modo. Si no hay ese tiempo y ese modo, en realidad estamos diciendo que el enseñar debe ser asimilado literalmente, que esto que fue ofrecido es lo que tiene que ser aprendido. Y la experiencia no dice eso. La experiencia dice que se aprende con una diferencia de modo y de tiempo. Desde lo más pequeño, desde lo más literal, hasta lo más metafórico y lo más simbólico. Es, es, es meter esta discusión que incluso es liberadora. Yo creo que es liberadora porque no, no, tratar de reunir en una misma unidad de tiempo y modo enseñar y aprender ha sido nefasto, ¿no? No, Bien. no sé si Sí, entra en este principio de conversación, esta idea que te sí. Desde transmito. ya, porque lo que aparece como difícil es, la pregunta es, ¿qué hacemos con este nene, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? ¿Cómo hago con él? Exacto. Pero Pero no será, no aparece yo, tanto la pregunta cómo le enseño, ¿viste? Esa pregunta no sí. aparece tanto. Eh, O qué se pone en común, digamos, no tomando como centro de gravedad el yo, que me ujú. parece que es el otro problema que aquí se pone, ¿no? Que es que yo te tengo que enseñar, ¿no? No, yo tengo que crear, porque es mi responsabilidad, atmósferas de acciones donde se enseña y se aprende, claro.
pero no se enseña y aprenden Claro. lo mismo. No se enseña y Perdón, aprenden lo mismo. Sí, por no, y favor. a mí me hacía pensar también en la posibilidad de dar por obvio a la figura del enseñante y a su discurso como inmediatamente ser comprendido por el otro. ¿Cuánto Ujú. hay de nuestra forma de comunicar, de transmitir o de enseñar que va a ser comprendido por el otro? ¿Y de qué maneras va a ser comprendida o en qué tiempos? Digamos, es una pregunta que tampoco uno escucha a menudo desde la figura Claro, del claro. enseñante. Sí, y hay un tercer elemento que agrego, porque qué es lo que está regulando este enseñar y aprender? Bueno, básicamente la racionalidad evaluadora. Si no agregamos este tercer elemento, que parece que hoy lo condiciona todo, ¿no? De hecho, escuchamos todos los días que solo se aprenderá, solo se estudiará, solo se leerá en función de lo evaluable, ¿eh? Desde la universidad hasta edades muy tempranas o en los profesorados, se escucha esta relación que abre un tercer elemento, ¿no? Y yo creo que la crítica va al tercer elemento. No va tanto a una discusión sobre qué es aprender y enseñar, que también, pero sí que condicionados por una lógica implacable de la evaluación, que ha hecho incluso que los enseñantes sean evaluantes. Y hay una transformación muy grande en la figura del educador, en ese sentido. Y siempre me permito también aquí hacer esa broma, ese chiste, de recordar que cuando éramos chicos, nosotros jugábamos, entre otras cosas, a ser maestras y maestros, pero nunca jugamos a ser evaluadores. O nunca esa figura era resaltada hasta tal punto que alguien me diría, de grande vas a ser un gran evaluador, ¿no? Como una promesa así de una figura simbólica importante, trascendente, de tal manera que creo que entre las lógicas de emancipar el enseñar y el aprender, de autonomizar esa relación y de marcar la diferente responsabilidad entre quien enseña y quien aprende, la crítica directa va hacia esta lógica de la evaluación que todo lo impregna, ¿no? Impregna lo que enseñamos y impregna las formas en que comprendemos qué se aprende y qué no se aprende. Sí, le da un lugar a la acreditación, me parece, no sé si estoy, un lugar a la acreditación que es parte como del mercado, digamos, ¿no? Y a la exigencia de rendimiento. Todo forma parte de esa carrera inicial del conocimiento, el entenderlo como una carrera de obstáculos individual, ¿no? Por supuesto que sí. Pero no me quería olvidar de trasladar este asunto de la relación enseñar y aprender a la idea de una racionalidad evaluadora y una exigencia de rendimiento que están en primer lugar hoy. Sin ellas no estaríamos discutiendo de esta manera. Oscar, ahí pediste la palabra. Sí, comparto esta preocupación de Carlos y agradezco tu conversación, que no es una enseñanza, sino que es un compartir. Y, y digo esto porque me preocupa muchísimo cómo el evaluar se va fagocitando el enseñar Ahí va. eh, y el espejo, la contracara preocupante que el aprobar se fagocita el aprender. Es decir, nos estamos perdiendo de una escena preciosa, de una escena con un aura muy maravillosa por el hecho de evaluar y por el hecho de aprobar. Y yo creo que evaluar, comparto esta idea de que evaluar es dejar aprender. Evaluar, fíjate el fallido, ¿no? Enseñar es dejar aprender. Enseñar es permitir aprender. Este, claro, es que se lo está morfando en el lenguaje también. Nos está Seguro, comiendo seguro. el evaluar la práctica del enseñar. Entonces, yo creo que esta crisis que vos traes muy bien como la racionalidad, que es una expresión del capitalismo, ¿no? Tenemos que revisar nuestras prácticas. Creo que es un momento precioso de revisar
importante post-pandémico de revisar nuestras prácticas, y si de inclusión se trata, esta revisión tiene que ser de raíz, y tiene que cuestionar nuestras propias decisiones, ¿no? Así que celebro que traigas estas preguntas, y que estemos implicados en ellas, que estemos adentro de las preguntas, antes de responder, que estemos adentro de las preguntas y a partir de Bien. ahí poder pensar un tiempo. Gracias. No, impecable, Oscar. Te agradezco mucho esta entrada a la conversación. Se ve que estás en camino a algo o estás encerrado en un auto, camino a algún lado. Te agradezco aún así la disponibilidad para escuchar y para entrar en la conversación. Solo voy a hacer esta referencia para aumentar los círculos de la conversación. Luego de una ardua discusión sobre esta racionalidad evaluadora, una maestra me pidió de buena manera otra palabra que no sea evaluar. No me la exigió, me la pidió, me dijo, bueno, a ver, también es un asunto del lenguaje, ¿no? Como te pasó recién a vos. ¿Qué otra palabra va ahí en el medio que esté acorde con lo que venimos conversando? Y en ese contexto surgió, y en esa atmósfera surgió la palabra apreciar. Ser capaces de una formación nuestra que sepa apreciar ética y estéticamente las cosas que hacemos. Ser buenos apreciadores. Yo creo que eso va a distender la exigencia, a distender la hipocresía y la humillación que pasamos muchos y pasan muchos chicos y chicas. Tal vez sea un corolario, ¿no? Esa idea de tenemos que apreciar lo que hace la gente. Sí, apreciar Gracias. como valorar podría ser también, ¿no? Apreciar como Sin, darle sin, valor. sin ponerle en términos valorativos, me refiero, sino estético-éticos, ahí Bien. sí que podríamos apreciar como quien aprecia una pintura, como quien aprecia una música, como quien aprecia, no como siendo críticos teatrales, sino apreciadores teatrales, ¿no? En ese sentido lo estoy planteando. Me gustaría apreciar lo que hemos conversado, no tanto juzgarlo, evaluarlo, medirlo, sopesarlo, ¿no? Bueno, hay un ratito para alguien más que quiera decir algo. Aprovechen. Hay algo escrito que aparece en mi pantalla mientras hablamos Sí. de alguien que ha escrito algo que no sé si se puede leer como final. ¿Eh? A Ahí mí me como gustaría participar. No sé si se escucha ahí, ¿sí? Sí, Bueno, Dayana, Carlos, ¿cómo en primer estás? lugar, ¿cómo estás, Carlos? En primer lugar, agradecerte y bueno, agradecer a CESAC, obviamente, por esta oportunidad de poder contar con tu voz como cierre de esta experiencia. Por ahí un poco yo retomaba, ¿no? Estas cuestiones que vos mencionabas, como la inclusión en clave de derecho, que nos invita a posicionarnos, ¿no? Desde la hospitalidad, desde la bienvenida, para poner algo en común, con este sentido de esperanza, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que estamos. Y que no repite, ¿no? Estas formas actuales de participación en el acto de educar, Ajá, sino que las interviene y permite bien, develar, bien. ¿no? Estas distintas formas de opresión, de exclusión que están presentes hoy en día para poder pensarnos, ¿no? En este apreciar. Yo creo que desde ese lugar también, ¿no? Cómo nos tenemos que ir corriendo y ubicándonos, porque a nosotros también se nos mueven nuestras plataformas, Seguro. nuestras estructuras, en este andar juntos, ¿no? Ujú. En el estar con cualquiera, como decís vos, Carlos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Dayana, aprecio mucho tu intervención. Podríamos empezar a decirnos así, ¿no? Aprecio mucho tu intervención, tus palabras. Eh, en el fondo es una larga travesía, ¿no? Es, es, y es haber escuchado muchas historias, muchas experiencias, muchos proyectos, haber estado en ellos y que las preguntas sean preguntas colectivas y, como decía recién el compañero, habitarlas o darnos cuenta que no son esas las preguntas, que debe haber otras. Como siempre pasa, también las preguntas son
territoriales. Y vuelvo al principio, ¿no? Seguramente en tu lugar, en tu tiempo, esas preguntas tendrán sentido o no. Se identificarán con personas concretas, con historias concretas o no. Así que esa es la tarea que les toca a los demás y ahí desprendo lo que yo intento decir de lo que el otro querrá hacer, ¿no? Querrá hacer. Así que Dayana, muchas gracias y sigamos apreciándonos. Quería recuperar también, Carlos, cuando vos hablaste de que la escuela se hace cargo de la equidad, como que la escuela termina haciéndose cargo de la, no, de la, o sea, de la inequidad social, Claro. termina recayendo a la escuela esa necesidad de tomar esta apuesta para lograr algún tipo de equidad, pero bueno, creo que eso entendí, ¿no? Como que la escuela se termina haciendo cargo de algo que socialmente y no es, no hay equidad, digamos, social, y la escuela termina en ese lugar de intentar hacerlo, pero bueno, Sí, y lo ha tenido que asumir y ya lo sabemos, que repara, que cuida, que da de comer, que da asistencia psicológica. Digamos, yo no estoy reduciendo la tarea, pero la estoy tratando de ordenar de tal manera que ojalá, ante esta enorme desigualdad e inequidad que vivimos, esto se resuelva ligado al nacimiento y que la escuela sea un lugar para otro tipo de experiencia y no solo como prevención y cuidado y no solo como reparación de una relación con el hambre, de una relación con la violencia, de una reparación con el machismo y tantas otras cosas, ¿no? Era esa la distinción que quería hacer, ¿no? Porque creo que a veces las escuelas tienen que resolver la precariedad y la provisoriedad de la gente, y mientras tanto se la acusa de no enseñar nada. Entonces quisiera discernir un poco y cómo diferenciar estas acusaciones falsas del enorme, inmenso trabajo que hacen las escuelas, sin las cuales, como bien se vio en la pandemia, las comunidades se vuelven inexistentes, ¿no? Y no hay sostén, no hay contención, no hay red, no hay comunidad, en fin, es eso. Y que las inequidades sea objetivo de las políticas públicas, Ahí no voy, de... pero por eso la educación también es una política pública, Sí, pero llega después. claro. Puede Primero, ayudar a prevenir condiciones de desigualdad en términos de conocimiento, de nuevas infancias que tengan otra relación con su territorio. Pero el hambre no se resuelve así, la violencia doméstica no se resuelve así. Entonces creo que eso hay que diferenciarlo. Todavía no sé de qué modo, quiero decirte, no, me parece un rompecabezas básicamente, ¿no? bueno, estamos en tiempo, tenemos que liberar a Bueno, Carlos y a todos ustedes. La verdad, un lujo, Carlos, contar con vos. En los comentarios están la gente agradeciéndote, si querés leerlos. Y también a nosotros, a nuestro equipo de salud pública, un equipo de psicopedagogía dentro de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando también con niños y niñas que por una u otra razón van cayendo hacia los costados del sistema y tratando de encontrar un espacio amable para ellos. Así que bueno, enormes gracias a vos, enormes gracias a todos los que nos acompañaron, a todas las compañeras y compañeros, algunos que nos vienen siguiendo hace rato en estos cursos anuales, pero bueno, un lujo contar con vos, Carlos, para este cierre. bueno, muy agradecido de haber compartido este tiempo. Espero que la conversación dure más allá de lo que en presencia o en virtualidad hemos logrado sostener, Sin duda, porque eso es una conversación, ¿no? El recuerdo de otra conversación. Así que sin nada, duda. un gran abrazo, muchas gracias, buen fin de A año, vos. buena votación, buen país, un gran abrazo. qué tema, gracias. Y no digo más. Un abrazo. Gracias. Bueno, Cris, no sé si querés decir algo antes de que nos despidamos de la gente. No, la verdad es que nada, me agradezco.